Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Entrevistas, tastas. ¿Sabes quién fue John Dalton? No, ni idea. ¿Sabes cuál fue la aportación más grande de John Dalton? Pues los orbitales, ¿no? Sí, ¿no? ¿En qué se basó John Dalton para plantear su teoría? ¿Me puedes repetir la pregunta? En este video hablaremos del químico británico John Dalton y sus aportaciones con respecto al átomo. ¡Órale, qué fuerte! Eso sí es profundo, carnal. En 1808 y en 1810, John Dalton planteó en su teoría que la materia consta de átomos indivisibles. La existencia de estas últimas partículas de la materia no se pueden apenas ponerse en duda, aunque probablemente sean tan sumamente pequeñas que no puedan apreciarse ni aun con un dispositivo microscópico. Los átomos de Dalton difieren de los átomos imaginados por los filósofos griegos, los cuales los suponían formados por la misma materia primordial, aunque difiriendo en forma y tamaño. La hipótesis atómica de los antiguos era una doctrina filosófica aceptada en sus especulaciones científicas por hombres como Galileo, Boyle, Newton, etc. Pero no fue hasta Dalton en que constituye una verdadera teoría científica mediante la cual podían explicarse y coordinarse cuantitativamente los fenómenos observados y las leyes de las combinaciones químicas. Algunas de las características del modelo atómico de John Dalton son las siguientes. 1. La materia está formada por partículas pequeñísimas llamadas átomos. 2. Estos átomos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. 3. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y dimensiones. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno son iguales. 4. Por otro lado, los átomos de elementos diferentes son diferentes. Por ejemplo, los átomos de oxígeno son diferentes a los átomos de hidrógeno. 5. Los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno y oxígeno pueden combinarse para formar moléculas de agua. 6. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples. 7. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Por ejemplo, un átomo de carbono con uno de oxígeno forman monóxido de carbono, mientras que dos átomos de oxígeno con uno de átomo de carbono forman dióxido de carbono. Algunos de estos planteamientos perdieron vigencia con el tiempo. Hoy sabemos que los átomos sí se pueden dividir y que no todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Pero es innegable que fueron muy importantes para la ciencia. La teoría atómica constituyó tan solo inicialmente una hipótesis de trabajo, muy fecunda en el desarrollo posterior de la química, pues no fue hasta finales del siglo XIX en que fue universalmente aceptada al conocerse pruebas físicas concluyentes de la existencia real de los átomos. Pero fue entonces cuando se llegó a la conclusión de que los átomos eran entidades complejas formadas por partículas más sencillas y que los átomos de un mismo elemento tenían en muchísimos casos masa distinta. Estas modificaciones sorprendentes de las ideas de Dalton acerca de la naturaleza de los átomos no invalidan en el campo de la química los resultados brillantes de la teoría atómica. Ley de la conservación de la materia. Por ser los átomos indivisibles e indestructibles, los cambios químicos han de consistir únicamente en un reagrupamiento de átomos y por tanto no puede haber en el mismo variación alguna de masa al no variar el número de átomos presentes. Ley de las proporciones definidas. Si se combinan n átomos del elemento A con m átomos del elemento B y los pesos respectivos de estos átomos son A y B. Ley de las proporciones múltiples. Si los dos elementos se unen en varias proporciones para formar distintos compuestos, quiere decir que sus átomos se unen en relaciones numéricas diferentes.